Bien, ya en esta parte final me encuentro en contacto directo con el doctor Iván Lima, quien es abogado constitucionalista, para justamente aclarar algunas dudas que tenemos respecto a lo que ha acontecido la jornada pasada y a las denuncias que se han generado en el tema de los 2/3. Doctor Lima, qué gusto tenerlo acá en Radio Comunidad, bienvenido. Buenos días, mil disculpas por las demoras en la conexión, lamentablemente no estoy en mi oficina y he tenido que conectarme del celular, disculpas por cualquier interferencia que pueda haber, estoy a sus órdenes. Bien, doctor Lima, no se preocupe, lo escuchamos de manera clara. Doctor Lima, para ya quitar las susceptibilidades que puede existir en el imaginario de los bolivianos, en primer lugar, preguntas muy puntuales. ¿Se está eliminando los 2/3 con esta modificación de algunos reglamentos? Y por otro lado, lo que se ha denunciado, ¿se estaría modificando la Constitución? ¿Y quién mejor que usted para aclararnos esas dudas, doctor Lima? Adelante. Datos y la información porque se ha estado tergiversando. El primer punto que hay que tener en cuenta es que la reforma constitucional en Bolivia requiere una asamblea constituyente o un referéndum de voto popular, como ocurrió con el 21F. No se puede cambiar la constitución si no se sigue una de esas dos vías. Por lo tanto, las disposiciones constitucionales que establecen los 2/3 están plenamente garantizadas y no van a ser modificadas ni por este reglamento ni siquiera por una ley. Esa es la primera realidad que han desinformado y que no se va a dar. La elección de magistrados, defensor del pueblo, fiscal general, contralor, reforma constitucional, los juicios de responsabilidades son temas que están protegidos por la Constitución y no se han tocado. Dentro del reglamento de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados existen, y le digo existen porque no se ha cambiado todo, normas que hacen inoperativo el trabajo de la Asamblea Legislativa, normas que en 5 años se ha identificado no permiten un trabajo expedito de parte de nuestra Asamblea Legislativa. Y la Asamblea, luego de 5 años de trabajo, ha identificado estas normas y las ha ajustado, las ha establecido de una manera que puedan ser facilitada la aplicación por parte de la nueva Asamblea Legislativa. Son temas meramente operativos porque una ley se aprueba en Bolivia con mayoría absoluta, 50% más un diputado, más 50% del Senado más un senador, son las que determinan la aprobación de las leyes. No se pide para aprobar una ley los 2/3, salvo el caso de la ley Andrés Ibáñez de autonomías, que no ha sido tocada en este reglamento, pero no tiene que ver con el reglamento. Es decir, se ha desinformado mucho, esta teoría que se tiene de la posverdad ha tomado toda su fuerza, se le está haciendo creer a la gente que se está cambiando la Constitución cuando esto no es así. Las leyes se aprueban por mayoría absoluta, el MAS tiene 21 senadores, tiene 75 diputados y va a poder aprobar cualquier ley sin ninguna dificultad, la gobernabilidad está garantizada. Entonces, ¿por qué tanto debate? Porque es parte del discurso de haber generado una teoría conspirativa de un fraude que no ha existido, nadie lo ha reconocido, nadie es serio, y este pedido ante los cuarteles militares de un gobierno cívico-militar. Toda esta situación necesitaba algún discurso que lo legitime, porque no es bonito ir a decir a la población queremos que los militares imperen en este país. Tenían que encontrar algún discurso y han hablado ahora del fraude legislativo, de que la Asamblea está destruyendo el tema de los 2/3 y la Constitución y le están mintiendo a la gente. La Constitución no se ha tocado, los temas de 2/3 se mantienen y estas normas son meramente operativas. Hay 2 normas que tienen que ver con aspectos que le llaman la atención al país y que voy a explicar muy brevemente. Ascenso de generales, designación de embajadores. Hasta ahora, el ascenso de generales lo hacía la señora Áñez por decreto supremo, sin preguntarle a nadie y ascendiendo a los amigos de turno. Eso no puede ir más. Había que operativizar este tema como una forma de defender la democracia. Los senadores del Movimiento al Socialismo mandaron este tema en consulta al Tribunal Constitucional, el tribunal no se ha pronunciado todavía. Pero el artículo 250 de la Constitución es taxativo. Necesitamos una ley para regular el ascenso de generales. Eso no tiene mayor debate. Esto no va a ser una solución. El reglamento que se ha modificado y cualquier reglamento no va a determinar el ascenso de generales. El ascenso de generales se aprobará mediante ley una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Lo mismo nos habían acostumbrado a crear embajadas y embajadores como Mohamed Mostajo,
que lo único que han hecho es robarle al pueblo boliviano y generar situaciones de incertidumbre en una época de pandemia. No más embajadores a dedo. Lo mismo, Efraín Chambi plantea un recurso contra estas disposiciones arbitrarias de Karen Longaric en la carrera diplomática. Por eso están peleando, por eso están discutiendo, por eso están llevando el tema a estas esferas, porque quieren que sea a dedo la elección de generales, porque quieren seguir quedándose en los cargos los embajadores que se han puesto a dedo y que han destruido lo poco de carrera diplomática que teníamos. Y esto no puede seguir. Había que habilitar que la Asamblea Legislativa que viene pueda ejercer este control desde la Asamblea para aprobar la designación de nuevos embajadores. No puede ser que un país como Bolivia, que necesita construir nuevamente el discurso de la recuperación marítima, del tema del Silala, de todo lo que es la integración regional, la cooperación para salir de la pandemia, necesitamos un embajador en Rusia, necesitamos que nuestro embajador en Argentina comience a generar todo este tema de salud, esté limitado por 2/3. Y le digo por qué está limitado, porque voy a poner un ejemplo histórico. Recuerde la población que durante un año, por esos 2/3 de un reglamento, no se aprobó un solo artículo en la Asamblea Constituyente. No podíamos confiar en la democracia y el carácter responsable de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Entiendo yo que puede sonar muy mal, pero lo que se ha hecho es entregar una herramienta para que la Asamblea presidida por David Choquehuanca pueda llevar adelante un diálogo participativo, constructivo y tener el mejor reglamento posible. Pero quedar limitados a que no se pueda aprobar una ley, no se pueda ascender un solo general y nombrar un solo embajador porque se vuelvan un obstáculo, una trampa y un limitante estas fuerzas políticas que no son generalmente democráticas porque están aceptando y apoyando esta teoría de golpe cívico-militar, no era responsable. Entonces, me parece que el trabajo de Bacopa, de Sergio Choque y de la Asamblea que es esa, ha sido el construir una herramienta para evitar que se obstaculice el trabajo de la próxima Asamblea. Si estos parlamentarios y la sociedad civil quiere tener un nuevo reglamento, lo pueden hacer perfectamente, pero ya va a ser sin el secuestro de los 2/3 que se pretendía tener. Había que hacer esto, había que tomar una decisión política, probablemente no sea la más popular en este momento, pero yo les voy a recordar siempre ese año de Asamblea Constituyente en el que no se pudo aprobar un solo artículo por ese bloqueo de los 2/3. No se ha tocado la Constitución y solo se ha abierto la posibilidad de que el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, en la amplitud que todos conocen de él, en su diálogo democrático, en el carácter aymara de diálogo permanente que tiene, construya un nuevo reglamento con la Asamblea sin tener el secuestro de esta norma de los 2/3 que ha generado tanta problemática a la actual Asamblea que está cesando en funciones. Es lo que ha pasado, estimado Nico, no ha habido ninguna afectación a los derechos de ninguno de los bolivianos. Bien, doctor Lima, y hay que quedar algo muy claro a la población general. Entonces, ¿qué se busca a través de los discursos radicales, por ejemplo, de don Carlos Mesa y de don Luis Fernando Camacho, que dicen que se estaría eliminando el 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que con eso se perdería totalmente el control por parte de sus bancadas? ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo del discurso de Carlos Mesa, al igual que lo presentó la jornada pasada con juristas? Decía que se está violando la constitución política, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca en el imaginario de la población boliviana? Decir que ha habido un golpe en el Parlamento, que se ha tocado los 2/3, porque no es bonito decir que un escenario que es muy importante, un escenario democrático, un escenario que tiene que llevar a la construcción de democracia y de discurso político, si no es con Mesa en ese discurso o generar algún proceso de crítica, de diálogo con la Asamblea Legislativa, debe referirse y debe invitar al diálogo a David Choquehuanca. Ese es el rol de nuestra Constitución para el desarrollo de cualquier tipo de reforma al reglamento que está permitido y va a poder realizarse sin ninguna duda. Bien, doctor Lima, le agradecemos por el tiempo. Algo que nos queda muy claro y en resumidas palabras es que los 2/3 no se han eliminado. Por otro lado, no se está tocando la constitución política del Estado y en cuentas claras, el gobierno, el movimiento al socialismo y los asambleístas tendrán que sentarse con las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos para concertar en la construcción de leyes y además edificar la nueva Bolivia. Eso es lo más claro, doctor Lima. Sí, así es. Así es, les agradezco mucho por la invitación y estamos siempre a las órdenes. Perfecto, doctor Lima. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor. Bien, gracias, doctor Lima, por el tiempo que nos brinda.